Bueno, acá estamos, buenas noches. Vamos a alargar. Vamos a seguir con... Esperen a ver si se escucha. Bien. Este volumen fuerte, perfecto. Bueno, vamos a continuar con compraventa. Claro, dejo ahí abierto la posibilidad de que me pregunten si les quedó alguna duda de mi clase anterior o de las clases que estuvieron viendo acá en la semana. Ahí. Ahí está. Bueno, vamos a seguir con compraventa, que esta sería la segunda parte, que es el complemento de lo que vimos, o digamos, terminamos de ver compraventa tomando en consideración la clase anterior, ¿no? Entonces tenemos la primera parte, y acá está cargada como segunda parte, así también está en el campus, están cargadas las clases primera y segunda parte. Recuerden que, digo, en esta idea de venir avanzando sobre el contrato de compraventa, vimos una primera etapa donde estuvimos viendo básicamente cómo está constituido el contrato de compraventa, en qué consiste, y después también, para que al momento de estudiar sepan, lo tengan en cuenta, esta diferencia que tiene el contrato, que tiene sus características propias de todo contrato y a la vez tiene sus características particulares. Dentro de las características particulares, estuvimos viendo un poco lo que significaba cada una. Bien, ahí paré porque a veces cuando veo que hacemos ruiditos porque se está escuchando mal del otro lado, me avisan cualquier cosa, ¿sí? Si está escuchando bien o mal, me van avisando, pero a veces la conexión molesta. Así que bueno, vamos a avanzar. Les consulto, ¿están cursando algunos de ustedes de manera presencial? ¿Les toca alguna materia? ¿O ustedes justo están en el medio y no les toca ninguna, no de la carrera, digo, ¿no? No les toca ninguna materia presencial, o alguno está cursando? ¿Nadie cursa? ¿Nadie le toca ir a la facultad todavía? Bueno, está bien. ¿Extrañan la facultad? Le pregunta, o ya se acostumbraron al Zoom, porque estamos dando clases ahora en la facultad y, qué sé yo, cambia, ¿no? Pero también fue medio raro después un año y pico, ¿no? Un año, sí, un año y medio volver. Y nosotros siempre nos vimos por acá. Tal vez, seguramente, muchas de las materias comiencen a ser presenciales el año que viene. De hecho, ya una resolución donde el aforo ya no va a ser un tema, así que vamos a pensar, tal vez les quede el cuatrimestre que viene, lo más probable es que sea presencial, seguramente la inmensa mayoría de las materias. Así que, bueno, preguntarles si habían cursado y si les gusta cursar o ya se acomodaron. ¿Les gusta cursar por Zoom? Son preguntas que nos van quedando ahora que van terminando. ¿Se acostumbraron? ¿Es cómodo? ¿Está bueno más o menos? Yo lo odiaba, pero qué sé yo, con el tiempo, somos como animales de costumbre, ¿no? Alguno que me comente si le gusta. ¿No le da igual? ¿No tiene sin cuidado? Que sea presencial, por Zoom, se aburren de una pantalla, A o mí ya se acostumbran. personalmente me gusta, me resulta cómodo y lo prefiero. Tampoco vivo en Mar del Plata, entonces lo estoy aprovechando. Cuando vuelva a la presencialidad ya no lo voy a poder hacer más. Entonces es un caso excepcional, ¿no es cierto? Claro, sí, en su tema espectacular, en su caso, digo. En tu caso, para los que no están acá, está bueno, evita. Porque siempre fue, yo pienso, no en nosotros, básicamente acá, siempre hay que amacarse un poco, ¿no? Los viernes a la noche, en la facultad, por Zoom también. Pero en la facultad, por ahí, qué sé yo, bueno, ya que está ahí, bueno, ya estamos acá.
pero estando digamos, acá por Zoom, por ahí, qué sé yo, no sé. Uno también se va acostumbrando. Así que bueno, les da, no tienen problema. Está bien, porque al principio era estábamos todos medio, los alumnos también, ¿no? No es lo que pasa, que todo el día cursando la pantalla y va. Inentendible. Aparte, muchos se quejaban de los materiales, de que por ahí, al hacer, digamos, a distancia, se complicaba con los materiales, se complicaba porque se cargaba demasiado material por ahí, y se iba un poco de la rama. Pero bueno, está bien. Para mí, mi caso es mucho más cómodo y más económico también. Si tengo que viajar yo vivo en Santa Clara, y viajar también a cursar y es mucho más cómodo, más que tengo hijos y todo, es más cómodo virtual. Claro. Pero bueno, si vuelve la presencialidad, tendremos Claro, que pero ver. eso de encontrar el espacio en la casa, a veces, cuando por ahí estamos en Sí, eso familia, también. encontrar, digamos, la tranquilidad para estar un rato, para ver, porque al fin y al cabo, hay cosas que uno las ve difíciles de que vuelvan. Esta pandemia, yo creo que ha dejado cosas que son difíciles de que vuelvan para atrás. La manera en la que trabajamos los abogados, ya veníamos trabajando de determinada forma. Con la pandemia, todo, absolutamente, hasta audiencias, todo se han tomado así. Y ya uno lo ve muy difícil que haya cosas que vuelvan para atrás. Lo mismo que, que la plataforma. Derecho no tenía plataforma del estilo que tiene, y eso ya está. Yo creo que va a estar, por más que uno vuelva, la plataforma va a estar y tiene que estar, porque es una forma de acompañar desde otro lugar a los que, por ejemplo, no están cerca, o los que tienen que viajar, salir y cruzar 10 de la noche, volver a Santa Clara es un tema, o volver a un barrio es un tema. Pero bueno, está bueno. Yo creo que nos acostumbramos, creo que lo vamos, al principio era una cosa así y después creo que nos vamos acostumbrando. Así que bueno, era básicamente tener un poco saber, porque los que volvieron están ahí también. Sí, yo pensé que iban a estar contentos, pero sí, está bueno. Bueno, sí. Yo creí que la gente estaba loca, desesperada por volver a las aulas y nada, no fue tanta. Y qué rápido que nos acostumbramos, ¿no?, a ciertas cosas. Esto también es llamativo, por eso les preguntaba. Así que bueno, siguiendo con nuestra clase y nuestro contrato. Vamos a ver esto que dice acá. Cláusulas que pueden agregarse al contrato. Entonces van a aparecer algunas palabras que son bien propias de esta parte de los contratos y también muy propia de derecho en sí, ¿no? O sea, nosotros vamos a hablar de pacto de reventa, pacto de retroventa, de ventas condicionadas y demás que son propias del derecho. La idea de esta parte es saber que, más allá de estos elementos especiales que tiene la compraventa, también hay algunas modalidades que pueden agregarse a esta clase de contratos, que no son comunes tampoco, porque lo cierto es que cuando vayamos avanzando vamos a ir viendo que no son, digamos, comunes. No es una clase de contratación, digamos, esta de las comunes. Las más comunes me refiero a las de mayor cantidad, a las de mayor... a las de... Vimos que adhesión básicamente y consumo son como los contratos hoy, ¿no? La cantidad de contratos que uno firma en su inmensa mayoría son esos. Y después muchos contratos particulares en donde no hay tampoco esta clase de cláusulas. Ustedes están viendo otros contratos con los compañeros y tampoco, digamos, en esa clase de contratos aparecen esta idea. Pero lo cierto es que cada tanto uno se cruza con alguna situación y bueno, a nosotros nos toca desarrollar. Como leen acá, el pacto de retroventa. El pacto de retroventa es cuando el vendedor se reserva el derecho de recuperar la cosa vendida y entregada al comprador contra restitución del precio con exceso o disminuciones convenidas. Entonces el que vende
se reserva el derecho de recuperar la cosa entregando plata, precio, ya sea con exceso o con disminución convenido. ¿Les suena algo esto? ¿Cómo sería? Casa de empeño. Las casas de empeño, muy bien. ¿Quién dijo? No, no lo veo acá en cámara. Oscar. Ah, ¿cómo? Oscar, hoy la Oscar, cámara. Oscar. Las casas de empeño. Sí, no, ahora como tengo la lista y lo veo que está acá abajo. Las casas de empeño. Este contrato se rige por las reglas de la compraventa sometida a condición resolutoria. Recuerden que nosotros tenemos condición suspensiva y condición resolutoria. Cuestiones que vienen en obligaciones, que más o menos ya sabemos, pero recordamos que la condición suspensiva es diferente a la resolutoria básicamente por el momento en que nace la obligación, ¿sí? Recuerdan que la condición suspensiva, la obligación no nace hasta tanto la condición no se cumple. La condición resolutoria, digamos, cuando la condición se cumple, termina el derecho. En este caso, como dijo acá Oscar, es una herramienta utilizada por los prestamistas y las denominadas casas de empeño, quienes terminan siendo los que ponen las condiciones para recuperar la cosa. Nosotros, claro, ya estamos un poco grandes, entonces voy a hablar como la gente grande. Ustedes no se acuerdan, dirían los profesores, pero nosotros acá en Mar del Plata teníamos la famosa manzana, ¿qué era? ¿115? ¿120? Alguno que por ahí se acuerde. 115. La manzana 115. La manzana 115 estaba ahí donde está ahora la fuente, ahí enfrente del casino. Era un lugar donde básicamente toda la parte de enfrente estaba, digamos, llena de casas de empeño, con la leyenda siempre veces compro o compro oro. Sigue habiendo, hay muy poquitas, ya no es tanto como antes. Aparte hubo mucha regulación también con respecto a las casas, algunas limitaciones en algún momento, como que no podían estar enfrente de esos lugares. Pero bueno, fuera de eso, digamos, esta posibilidad existe, la posibilidad de vender una cosa y que quede sujeta a condición resolutoria. Esa condición resolutoria es que tu derecho se termina cuando se cumple la condición. Básicamente, esta condición es, si no venís hasta tal día con la plata, como dice acá, con exceso, porque básicamente va a ser así, puede ser con exceso o disminución, pero la disminución está más prevista en situaciones de préstamos de cosas. Si no venís hasta ese momento a recuperar la plata, el efecto que produce es que uno perdía directamente esta posibilidad. Mientras tanto, la persona que recibía la cosa tenía esta obligación, porque estaba sujeta a condición, de mantener la cosa por ese tiempo que se había pactado. Ahora bien, de acá, cuando hablamos del plazo, después es una cuestión de muebles e inmuebles, pero la idea es saber que hoy uno puede agregar a este contrato. De hecho, en el momento en que más auge tenía esta figura, más allá de lo que establecía el Código de Vélez, que hablaba de inmuebles, porque estaba más que nada previsto como una cuestión de garantía o de hipoteca en su momento, siempre se usó para los bienes muebles también, que era lo más común. Ahora directamente se aclara, pero en su momento esta idea de empeño, porque si uno en ese momento y hoy pone la palabra empeño como tal, no existe la figura, ¿no? Es como cuando hablamos de los contratos de garage, por ejemplo, cuando hacíamos la clasificación y decíamos, bueno, hay algunos contratos que son comunes, pero que no están regulados. Entonces, al no estar regulados, básicamente tenemos estas reglas, ¿sí? Y recuerdan que
veíamos las reglas para clasificar un contrato cuando no lo teníamos clasificado directamente. Bueno, ahora lo tenemos, no como empeño, pero sí con esta idea, que siempre fue una realidad también para los bienes muebles. Por ahí no con ese nombre específico, pero sí siempre estuvo pensado para muebles, porque de hecho para los bienes inmuebles se usa otras condiciones o se usan otros contratos. Dice que este plazo no puede ser mayor, ¿sí? No puede ser mayor. Por lo tanto, si no puede ser mayor, seguramente los plazos que se utilizan son menores. Entonces los plazos son bastante dejados dentro de estos límites, bastante dejados en manos de los contratantes. Por lo general, en aquel momento se hablaba de plazo de 30 días, ¿no? Para el caso de las casas de empeño. Yo la verdad que hace mucho que no charlo ni estoy en contacto con estas situaciones, porque ya digo, no es como antes que uno veía o conocía o alguien te contaba que había empeñado algo. Pero bueno, comúnmente se daba un plazo como de 30 días para recuperar la cosa que uno vendía. ¿Sí? Ahora bien, por las dudas, ¿no? Y claramente porque si el artículo establece que las cosas pueden ser bienes muebles o inmuebles, el código establece que si la cosa se trata de un bien registrable, ese pacto puede ser oponible a terceros interesados. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de este plazo, ¿sí? Cuando hablamos de este plazo, y acá también saber que hay un plazo de caducidad, perentorio y prorrogable, que es cuando se produce el plazo que las partes acordaron. También decimos que no tenemos un plazo mínimo. Al no tener un plazo mínimo, podemos, al dejar a las partes, podemos decir, te doy 3 días, te doy 5, te doy 10, porque de hecho lo que está previsto no puede ser mayor de 2 o 5, pero nada dice de plazo mínimo. Por lo tanto, hubiese estado bueno que el código establezca un plazo mínimo, pero no tenemos este plazo mínimo. Y volviendo a la cosa registrable, ¿sí? Vemos que estamos en presencia de esta situación. Si es un bien inmueble, o si es un bien o una cosa registrable, lo cierto es que nosotros vamos a tener, en ese caso, un pacto, vamos a tener un contrato, vamos a tener un acuerdo. Y acá, el tema que tenemos es la siguiente. El que compra, ¿sí? El que compra va a estar en esta condición. Y esto que aparece acá, que lo resaltamos en azul, es como una frase importante, digamos, ustedes la pueden ahí remarcar, porque si hablamos de esto, una de las cuestiones que preguntamos es en qué condición se encuentra el que compra la cosa. ¿Bien? El que compra la cosa. ¿Por qué? Porque el que compra la cosa, en realidad lo que va a tener va a ser la posesión de la cosa, en términos de derechos reales. Cuando vean derechos reales, van a haber posesión y dominio, pero el dominio está afectado a una condición resolutoria. Cuando se avance en derechos reales, vamos a ver, conmigo no, van a ver que muchas veces el dominio y la posesión son cuestiones que van de la mano, y un sinfín de veces dominio y posesión no van de la mano. Por eso que la palabra posesión, que ustedes deberían verla casi en un librito, antes, no sé cómo se da ahora, posesión, para después empezar a hablar de dominio, era un librito aparte. Se imaginen que era
una bolilla bastante en ese momento bastante compleja, porque había que comprar un libro aparte para ver posesión nada más, por lo que nosotros no nos vamos a meter mucho en esto, pero sí saber que la posesión es cuando uno detenta una cosa, yo la tengo bajo mi poder, bajo mi custodia, y el dominio es una cuestión netamente registral y de papel, decimos, ¿no? Registral. Entonces, cuando yo voy manejando el auto del trabajo, tengo la posesión, pero no tengo el dominio. ¿Sí? Porque el dominio en los papeles es de mi empleador. Lo mismo pasa cuando manejo con la tarjeta azul, lo mismo pasa si me prestan algo, ¿sí? Me prestan un lugar para vivir o para estar, o si alquilo. En todas esas situaciones yo voy a estar en posesión con todos los pormenores que tiene la posesión, pero claramente no voy a estar con el dominio de la cosa. Al no tener dominio de esas cosas, está claro que yo el auto para el que trabajo o el auto que me prestaron, no puedo venderlo. Y esto es exactamente igual. Voy a tener la cosa, porque la compré, de hecho, es lícito, es totalmente legal lo que estamos haciendo. Lo cierto es que no puedo venderla. Por más que me aparezca una oportunidad, por más que me diga, che, mirá, qué bueno, me interesa, porque yo tengo que esperar a que esta condición, en este caso, pensamos en el ejemplo, el plazo, se debe cumplir. Por eso, si uno pregunta, estamos rindiendo oral o aparece un escrito, cuál es la condición de dominio que tiene el que compra, simplemente hay que decir esto. La condición de quien compra está afectada a una condición resolutoria, que la condición va a ser, por ejemplo, el plazo previsto para recuperar la cosa con el pago que se comprometió a hacer. Ahora bien, Una pregunta, profesor. sí, En ese interín, hasta que se cumple la condición o no, ¿es guardián de la cosa? claro, bueno, ahí vamos a ver en este punto, cada vez que nosotros vemos esta cuestión de contratos que vamos a ver conmigo, que son los denominados depósitos, ¿no? Vamos a ver después contrato de depósito. El contrato de depósito te hace responsable de las cosas que vos tomás en depósito. Vamos a ver en su momento las clases de depósitos que existen, y a la vez también después vamos a ver que hay algunas situaciones de depósito, pero que no están dicho como depósito, como el nombre de recién el garage, que en realidad lo que uno hace es dejar la cosa para que alguien la cuide, transformándola en guardián. Sí, en este caso sí tiene la obligación de cuidar la cosa y se transforma en guardián de la cosa o en el responsable de lo que le pueda pasar a esa cosa. Eso sí. Y también, no solo que es responsable por esta cosa, sino que si la cosa en sí produce, por ejemplo, qué pasa con los frutos y qué pasa con las mejoras. Lo mismo para este caso. ¿Qué pasa si la cosa tuvo mejoras? Es más fácil de pensar cuando uno tiene un bien inmueble, ¿sí? Un bien inmueble, o cuando uno tiene un bien registrable, pensar en estas cuestiones de mejoras. Ustedes un poco tema de mejoras, están viendo ¿con quién están viendo contratos de locación? Vimos con Cataldo algo, la última clase. ¿Hablaron de las mejoras? Sí. ¿Qué pasa con las mejoras en un contrato de locación? Y hablamos de las mejoras necesarias, las mejoras suntuosas, a quién le correspondía. ¿A quién le correspondía y cuáles son aquellos temas que están ahí medio que no nos queda del todo claro? Esto básicamente es igual, ¿sí? Las mejoras son amplias, ¿sí? Las mejoras tienen un concepto amplio. Dice, deberán pagarse las necesarias para el mantenimiento.
cuando pensamos en mejoras, también tenemos mejoras necesarias. Ya la vez pasada un compañero me preguntaba lo siguiente, vine a hablar por un tema, que es así, es cuando hay un bien, una propiedad, que nosotros decimos está trabada porque está en sucesión, pero a la vez en sucesión que los demás no se preocupan en abrir o en hacer, y con esta idea de que si no se venga abajo, o que no tenga problemas, a veces pasa que se encarga uno, y ese uno después dice, y sí, pero al momento de vender es todo lo mismo, ¿no? Somos todos iguales, y sí, al momento de vender son todos los sucesores iguales. Entonces, le comentaba que dentro de estas mejoras están las mejoras propias del mantenimiento, esas hay que pagarlas. Y en este caso que les comento de sucesión, dentro de las mejoras necesarias para el mantenimiento aparecen un sinfín de situaciones, por ejemplo, los impuestos. ¿Por qué me decía? Yo estoy pagando los impuestos, estoy pagando el agua para que no la corte, estoy pagando a Camusi para que no la corten, y eso es considerado todo lo que es con gastos o mejoras necesarias. Tenemos gastos y mejoras. Entonces, todo lo que contribuye para que la cosa se mantenga en buen estado, tomando en cuenta esta idea de que decía la compañera de guardián de la cosa, son gastos de mantenimiento que si hubo, digamos, mejoras hay que pagarlas, y si hubo gastos para mantenimiento también. Y esta regla es bastante general para la mayoría de los contratos, por eso le preguntaba cómo lo venían viendo. Lo mismo que nosotros en su momento ya vimos qué pasa con las cosas, cuando veíamos las teorías de las cosas en civil, cosas y bienes. ¿Qué pasa cuando las cosas producen frutos? En este caso se van a seguir las reglas generales, ¿sí? Tomando en consideración la buena fe. Si los frutos en principio son del dueño de la cosa, eso es como regla general. Ahora puede pasar que produzcan frutos y también se acuerde que esos frutos van a ser para la parte compradora. Piensen en un departamento que está alquilado, produce frutos civiles. Bueno, tenemos que acordar qué va a pasar, porque si no acordamos, por regla general, los frutos son de la parte, ¿no? Entonces acá dice tomando en consideración la buena fe, porque siempre en el tema de frutos se va a tomar en consideración la buena fe. Lo mismo pasa cuando veíamos frutos en su momento con la persona que está desaparecida, ¿no? Con la persona que tenemos una presunción de fallecimiento y tiene cosas que producen frutos. Las mismas reglas, dependiendo de la buena fe. ¿Bien? Así que, condición resolutoria, tengo la cosa, la tengo que cuidar. Si hay mejoras, deberán verse qué clase de mejoras. Y todas las que son productos del mantenimiento hay que también pagarlas. Hay muchas discusiones con respecto a qué cosas del mantenimiento corresponden a la parte y qué cosas del mantenimiento corresponden en los contratos de locación, ¿no? ¿Qué les comentó? No sé, no le pregunté, ya que las tengo a mano. ¿Qué les comentó Rodrigo con respecto a la nueva ley de alquileres? Porque está produciendo un efecto totalmente contrario al buscado. ¿Hablaron de eso? Sí, sí, hizo varias críticas. Sí. Porque en su momento, nosotros pensábamos, siempre, lamentablemente estamos en Argentina en este punto, digo porque por suerte estamos en Argentina, por muchos otros, pero por desgracia en este punto estamos en Argentina, pegar un nomenclador a la inflación era un tema, como todo acá. ¿Sí? Era un tema. Entonces resulta que hoy, de acuerdo a la ley, yo no sé en cuánto cerró este año. ¿Saben en cuánto cerró? ¿El aumento? Sí, Creo que un 40 y pico, me parece, no estoy un segura. 40 y pico, claro. Y generalmente en los contratos de alquiler se preveía un 20 o un 30% de aumento por año. Entonces, se recomplicó, porque después, como todo, nadie tiene paritarias del 50% en el trabajo. Tenés paritarias de 25 o del 30, a veces pagado en cuotas, pero a vos en alquiler sí te aumentó el 50.
Así pasa, todo lo que está pegado acá en la inflación es un tema, porque te pasa eso. Entonces, seguramente hoy tiene un efecto totalmente contrario. La verdad que yo considero que debe reverse, porque si yo aplico una vacuna y esta vacuna lo que a mí hace es darme todos los resultados contrarios, porque al fin y al cabo las demás cosas que se han mejor, que se han cambiado, hacen y no hacen. Lo que termina haciendo es cuánto más aumenta un contrato, cuánto más oneroso se hace, cuántas posibilidades tengo de pagar. Eso es lo más complejo, y ahí la verdad que no se halla. Para una economía en donde la inflación sería una cosa que uno la mantiene, tiene toda una lógica. Decirte, ¿por qué por sí me encajas el 30 por año si ni sabemos si va a haber? Entonces, en una economía controlada es una cosa, pero en una economía como la nuestra es muy complejo, y eso también está bueno que ustedes ya vayan aprendiendo cuando se proponen cosas. Pasó con los créditos SUBAX, los problemas que está trayendo, ¿sí? Personas que sacaron crédito para un autito están pagando una locura, y bueno, y todo lo que tiene que ver con las propiedades también. Y bueno, y lo que dice la Romina es muy justo para el locador también, porque por eso mismo que después no hay mercado, ¿sí? No hay mercado porque ponen condiciones complejas al locador para varias situaciones. Así que, bueno, lo vienen viendo. Y me quedé pensando, ¿no? Cómo lo charlaban con Rodrigo, porque cuando salió la ley, me acuerdo, lo charlamos un rato y no le veíamos, ya en su momento no se veía que venía bonito el tema, pero bueno, la tenemos ahora, ni siquiera es tema de debate, ¿no? O sea, no escucho que ningún lado o ningún político esté pensando en que hacer alguna modificación, ¿no? Y no es tema de discusión. El año que viene, sin elecciones, veremos. Bien. Ahora, pacto de reventa. El pacto de reventa es al revés, ¿no? En este caso, el pacto de reventa es cuando el comprador se reserva el derecho de devolver la cosa comprada. Pacto de retroventa y pacto de reventa. Entonces, estamos rindiendo, y le digo, bueno, a ver, comentemos un poquito de las condiciones que podemos encontrar en el contrato de compraventa. Hábleme, por ejemplo, del pacto de retroventa y reventa. ¿Cuál es la principal diferencia? Sería una pregunta así tomando un oral. Entonces ustedes ahí dicen, bueno, en uno tiene que ver con quién se reserva el derecho. En este caso, el derecho se lo reserva el comprador, que es de devolver la cosa, ¿sí? También el vendedor, en este caso, puede fijar o se puede fijar un precio, también con lo mismo, exceso o disminución convenido. Se aplican las reglas de la compraventa bajo condición resolutoria. En este caso se aplican las mismas reglas que la retroventa, pero el derecho le asiste al comprador. Por lo tanto, lo demás que ya vimos es al revés. ¿Bien? Sí, pero el pacto de preferencia, que lo vamos a ver ahora, que pregunta Romina, es digamos, está sometido a otras circunstancias, porque cuando decimos que está sometido a una condición resolutoria, quien puede ejercer el derecho es el que compra. Sin embargo, cuando veamos pacto de preferencia, la situación se da a cuando el vendedor quiere venderla, la pone en venta para las personas en general. En este caso, estamos siempre dentro de una condición resolutoria. Estamos con un plazo que se va a cumplir, mientras tanto tengo un dominio imperfecto. En el otro caso, lo vamos a ver ahora, es cuando la persona no tiene el derecho de devolver la cosa, ni el comprador tiene el derecho de recuperarla. Pero, en el caso de que la vendas, aparece el pacto de preferencia. Pero no hay un plazo que me está corriendo, porque puede ser que esta persona no la venda nunca. Bien. Creo que ahí deberíamos venir.
Y justamente esto que les aclaraba recién es lo que está remarcado en lo que conocemos como pacto de preferencia. Bien, el pacto de preferencia, derecho a recuperar la cosa, pero con prelación, o sea, tenedme en cuenta a mí primero, antes que a cualquier otro adquirente, siempre y cuando, por eso lo remarcamos con otro color, siempre y cuando si el comprador decide enajenarla, porque si no decide enajenarla, yo no tengo ningún derecho a recuperar la cosa, ni con más ni con menos precio. El derecho que se otorga es personal y no puede cederse ni pasa a los herederos, nos dice el primer párrafo de este artículo. Una sola vez, por eso digo, no son contratos comunes. Una sola vez una persona que yo conocía me preguntó por esto porque iba a vender un auto de colección que era de la familia. Y él le tenía cariño a la vez. Pero bueno, en ese momento necesitaba la plata. Y tal vez tenía la ilusión de poder recuperarlo en un tiempo y me preguntaba si podía hacer algo. Y hablamos un poco de esto. Y la idea era que el adquirente, en el caso de vender esa cosa, igual la persona que la compró no era para venderla, porque son bienes que no son como como para vender, pero también puede pasar que necesite la plata o le parezca que es negocio y bueno, lo venda. Que era como un auto, ¿sí? Bueno, charlamos un poco de esto y le comentaba un poco de esto. Pero existe, cada tanto te cruzas con esta situación, pero tampoco es común, ¿sí? Tampoco es común. Y son por estas cuestiones personales. No existe un derecho condicionado, recién lo que charlamos cuando preguntó Romina, por alguna circunstancia o plazo. Simplemente lo que puede pasar es que si se llega a dar el tema de la venta, necesita dar preferencia a la persona que lo adquirió. Ahora bien, ¿para qué? Esto es una condición ineludible, porque cuando hablamos de pacto de preferencia no estamos hablando de un precio, no estamos hablando de un porcentaje, no estamos hablando de un cálculo que podemos hacer al momento de hacer el pacto de preferencia. Es simplemente, si lo llegas a vender, me avisas. Me avisás con estas características. Entonces, pensamos en el ejemplo, esta persona que compró este auto de colección dice, bueno, necesito venderlo. Lo primero que va a pasar es que si la persona que quiere recuperar la cosa, que tiene ansias de recuperar o ganas de recuperarla, tiene que ofrecer las mismas condiciones que un tercero interesado. ¿Bien? Las mismas condiciones que un tercero interesado. Estas cosas son y está bien que sea así, porque imaginen que son bienes que por ahí no están valuados de forma concreta, se venden y se compran, no hay un listado, depende de un montón de cosas, bienes como los que les comento, ¿no? Entonces, en principio yo después lo voy a vender al precio que yo quiera, y si hay un tercero interesado, mínimamente tener que ofrecer las condiciones. Esto es así. Imaginen esto, miren. Yo, hace muchos años, y la vez pasada me crucé al dueño. Yo hace muchos años me compré un Falcon, ¿no? Tengo un Falcon, me gusta el Falcon, tengo Falcon hace mucho tiempo. Pero en aquel momento, con un dólar nada que ver al de ahora, hablo hace varios años, arreglamos un precio que hoy, nada, o sea, pasado dólares es una locura, pero en pesos no tengo que multiplicar no sé cuántas veces más. Entonces, sí, dices, che, qué lindo que está, la verdad que sí, bueno, pues yo lo tuve que vender, bueno, qué bueno que lo tengas así, etc.
Si yo lo vendería, por ejemplo, no tiene por qué someterme a ningún tipo de precio, porque el precio es, este es el que es el precio. No tiene nada que ver, no hay ninguna otra condición a la que yo me tenga que someter. Simplemente te aviso, ¿sí?, que lo voy a vender. Y como los demás casos, claramente tiene que estar incluida en el contrato como cláusula especial. Porque si no lo vendo, no hay ninguna obligación, y en el caso de venderlo, si no está especificado en el contrato y no te avisé, tampoco tengo ninguna obligación que cumplir. Pero si está inserto en el código, entonces, perdón, si está inserto en el contrato, sí aparecen algunas obligaciones, que es a lo que vamos. La segunda parte del artículo de este pacto de preferencia me dice que si se cumplen los requisitos de la primera parte, o sea que la persona decida vender este bien, si a la vez esto no es una cuestión de cortesía, sino que es una cuestión que dejamos plasmado en el contrato como una cláusula especial, yo asumo la obligación de comunicar oportunamente al vendedor la decisión de enajenar la cosa y de las particularidades de la operación proyectada. En este caso, lo que dijimos recién, cuáles son las particularidades de hoy. O sea, una cosa fue lo que escuchamos en algún momento, una cosa fue con el dólar en aquella situación, hoy es en esta otra condición. La segunda es que también se pueden vender estas cosas en subasta. Muchas cosas se venden en subasta, estas cuestiones que son tan particulares. Estamos pensando en un cuadro, estamos pensando en un libro firmado por el autor del libro, estamos pensando en cosas muy, muy particulares, ¿sí? Que no sé si ustedes vieron que muchas veces estas cosas se venden por subasta. Esa subasta que se hace por internet o se hace por cualquier medio que se pueda hacer. No sé si ustedes vieron, a veces van a ver en los canales en los noticieros o en cualquier portal, que dice se subastó un vestido que fue de la reina cuando asumió, y todo eso por subasta, ¿sí? Ahora, si el anterior dueño quiere recuperarla, hay que comunicárselo. Ahora bien, el vendedor debe ejercer el derecho de no de recuperar la cosa, ejercer el derecho de tenerse, digamos, tener preferencia sobre los demás dentro de los 10 días de recibida la comunicación. Entonces, lo resaltado es lo que yo les resalto para que ustedes al momento de leer este artículo, que es amplio, vayan rescatando. La primera parte, posibilidad de que la venda no tiene obligación de hacerlo, no está sujeto a nada. En el caso de que lo haga, sí, lo va a hacer, y hay que pensar si en el caso de que lo haga, si teníamos algún artículo, alguna cláusula, perdón, dentro del contrato que me obligue a comunicar. En el caso de que la cláusula esté, lo tengo que hacer, le tengo que decir las condiciones, y si hay lugar, por ejemplo, si esto se celebra por subasta. Ahora bien, yo una vez que lo comunico o una vez que tengo el precio, la persona tiene 10 días para decir si lo quiero o no lo quiero, porque no tengo la plata, porque no tengo cómo adquirir. Ahora bien, ¿cómo? El párrafo dice debe. Cuando nosotros en el derecho aparece la palabra debe, la tomamos como una obligación. Por lo tanto, si en alguna circunstancia el derecho se utiliza la palabra debe como una carga, siempre en contrapartida debemos decir qué pasa si no lo hace. ¿Bien? ¿Qué pasa si no lo hace? El comprador debe pagar todos los meses la cuota que quedó en pagar. El inquilino o el locatario debe pagar todos los meses en la fecha que quedó en pagar. Cada vez que aparece el debe, dice, bueno, ¿qué pasa si no se cumple con eso? Acá tiene lo mismo el efecto que en la retroventa. Sí, podemos decir que si no da aviso, hay como
A ver, perdón. En realidad no está, porque cuando vemos acá, ¿qué pasa? Dice las cláusulas son oponibles a terceros interesados, si resultan los documentos inscritos en el registro correspondiente, o si de otro modo el tercero ha tenido conocimiento efectivo, al igual que la retroventa. ¿Qué me dice acá? Me dice que no tiene previsto una sanción del tipo daño, porque el tema es qué pasa si igual te lo vendió. Lo que me está diciendo acá, no vas a poder hacer daño, no vas a poder. Lo que sí vas a poder hacer es oponerte a ese nuevo que compró. ¿Bien? Vas a poder, digamos, esa cláusula, oponérsela, pero cumpliendo con todos los demás requisitos, diciendo yo comuniqué efectivamente que el precio se lo iba a pagar y igual lo vendió. No sé, nunca me pasó que alguien diga quiero poner esa cláusula a esa persona que compró. De hecho, si llega a pasar, sabemos que acá el artículo nos tiene prevista esa idea. Pero no tiene prevista acumular daños, perjuicios, etc. Tiene previsto, bueno, anda a quejarte con la persona que compró y decirle, mira, che, acá hay una cláusula que no se respetó. ¿Qué pasaría de ahí en adelante? Se lo estoy diciendo, bueno, manéjense, un tema. ¿Sí? Un tema. Venta con reserva de dominio. Lo primero que tenemos que decir es que venta con reserva de dominio es una palabra, digamos, fuerte en este sentido. Yo vendo algo, pero a la vez esa cosa es mía. Qué raro. Bien. Yo vendo, pero es mía. Entonces, dicen, ¿cómo es que yo vendo, pero es mía? Se usa, se utiliza, pero no con esta idea, pero en el fondo termina siendo y uno termina encajándola por este lado, que son, por ejemplo, aquellas compraventas de bienes inmuebles, porque otra cosa, o los bienes muebles registrables, otra cosa es cuando uno tiene una prenda o tiene una hipoteca. Cuando uno tiene una prenda o tiene una hipoteca, eso es un derecho real. ¿Qué significa que sea un derecho real? Estamos hablando mucho real. Significa que cuando yo tengo un bien que tiene una prenda o un bien que tiene una hipoteca, no estamos discutiendo el tema de la titularidad, ni estamos discutiendo el tema del dominio, ni estamos discutiendo de quién es la cosa. La cosa es de quién la compró. La casa que yo tengo y está hipotecada es mía. Lo que hay es una carga, ¿sí? Lo que hay es un derecho real de otra parte, en este caso del banco, que en el caso de que yo no cumpla con algunas condiciones, en este caso el pago del préstamo, va a tener la posibilidad de ejecutar el bien. Pero eso es diferente porque en todo momento queda claro que el dominio es mío. ¿Cómo queda claro que el dominio es mío? Queda claro que el dominio es mío porque cuando uno compra con hipoteca o uno compra con prenda, uno si va al título, a los papeles, va a ver que cuando dice titularidad, la titularidad es de la parte que compró. Después va a haber aparte una carga, ¿sí? Una carga. Por eso los famosos informes de dominio, tanto de los bienes inmuebles como los bienes muebles. Si ustedes alguna vez se cruzaron, sabrán que los bienes inmuebles tienen, cuando uno pide un informe de dominio, tiene lo que se llama la plancheta, no sé si algunos vieron o trabajan en algún lugar jurídico, vienen 3 columnas, ¿sí? La primera columna nos dice titularidad, la segunda columna nos dice gravámenes, y la tercera nos dice, bueno, ¿qué pasó con esos gravámenes? Entonces, va a decir, esta casa, titularidad de Miguel Juárez, no tiene duda, estamos en el dominio, es de él.
pero ojo, porque la segunda columna me está diciendo que está hipotecada. Por lo tanto, hay alguien que tiene un derecho sobre esta propiedad, que no es solamente Miguel Juárez. La tercera columna me dice en un informe de dominio qué pasó con eso que tengo en la segunda. Si la tercera columna está en blanco, significa que hay una hipoteca vigente, pero si yo pagué la hipoteca, aparece esta idea de levantamiento de prenda o levantamiento de hipoteca. Palabras que ustedes podrían escuchado o las tienen vistas. ¿En qué consiste este famoso levantamiento? Consiste que en esa tercera columna de los informes diga hipoteca cancelada en fecha tal, prenda cancelada en fecha tal. Por lo tanto, si yo tengo algo en la segunda columna, lo más importante de ver es qué pasa en la tercera. Si en la tercera no hay nada, es que acá tenemos a alguien que tiene derechos sobre esta propiedad todavía. En este caso, es totalmente diferente. En este caso, es yo no sé, no hubiese comprado así, pero un amigo compró. Y bueno, le terminó yendo bien. O sea, ¿por qué? Porque cuando uno compra a plazo y compra de manera particular, y mucho más cuando ese plazo o esa deuda que queda un poco en el aire, porque la verdad que mi amigo no tenía con qué pagar la deuda en el caso de que no sea simplemente con su trabajo, con su producido, había quedado un saldo importante en dólares. Entonces lo que se acordó fue en un boleto de compra-venta, lo que se acordó fue que cuando se termine de pagar la última cuota se iba a venir a la escribanía. Y se usa, porque la verdad que se usa. Ahora bien, en todo ese momento, el bien nunca fue y la persona se reservaba el derecho de recuperar en el caso de que no pague. Entonces, cuando hablamos de venta con reserva de dominio, decimos que te puedo vender, y yo pienso en este ejemplo que les comentaba de este amigo, te puedo vender, pero no vamos a ir a una escribanía y vos me vas a garantizar el pago con algo que a mí no me interesa, ¿sí? Porque podés garantizar el pago con algo y por la otra parte no le interesa ese algo. Entonces te dice no, bueno, entonces me reservo el dominio. ¿Qué significa me reservo el dominio? Significa que hasta que no me pagues totalmente, no vamos a ir a la escribanía y bien va a ser mío y lo voy a poder recuperar. ¿Qué tema? Porque como aclaramos acá, es una poderosa herramienta de garantía. ¿Sí? Una poderosa herramienta de garantía. No me pagás por recuperar el bien directamente porque vos no figurás en ningún lado. ¿Sí? Tenés una posesión que encima de la posesión está, digamos, puesta en el contrato que nosotros hicimos de venta, por lo cual yo tengo derecho a recuperar la cosa. Después, a la otra persona dirá, ¿y qué pasó con la plata que yo puse? Cuestión aparte. Un juez, por ejemplo, te va a decir, vaya a hacer vaya a hacer un juicio por enriquecimiento sin causa. Pero usted de acá se tiene que ir. Digamos, si va a un desalojo, ¿no? Te van a echar, te van a sacar y te van a decir, haga un juicio por enriquecimiento sin causa. Pero usted se tiene que ir, usted acá no es nadie. Entonces, por eso dice, es una herramienta poderosa, una poderosa herramienta de garantía. Y estamos claramente también en una condición suspensiva. Recién vimos condición resolutoria. ¿Por qué pongo condición suspensiva? Porque este pobre muchacho que compra, su derecho a ser dueño de la cosa recién van a ser cuando pague esta última cuota y pase por la escribanía. Entonces, esta venta con reserva de dominio, acá sí puedo decir que he conocido algunos casos más en donde la parte que compra no tiene cómo garantizar el pago. No tiene, o si tiene cómo garantizarlo, a la otra parte no le interesa. Entonces dice, lo único que me interesa es recuperar la cosa si no me pagas. Y aquel que tiene buena fe, aquel que considera que está en condiciones de afrontar, a mi amigo se le recomplicó porque se comprometió a $600 por mes. Imaginen, tuvo que salir a vender cosas, todo pero claro, está bien. Cuando
él se endeudó, se había endeudado con un dólar a 18, creo, y terminó de pagar hace 1 año y medio, ya cuando estaba como a 100, 80, 100, todavía no teníamos todo esto del blue tan complejo. Pero bueno, se cumplió la última cuota, se fue a la escribanía y se hizo el traspaso. La otra parte ahí tenía que cumplir porque ya se había, de este lado se había, digamos, se cumplió con las obligaciones y a la vez se cumplió la condición que era el terminar de pagar todas las cuotas. Bien, ahí nacía el derecho de decir ahora lo quiero a mi nombre como es que tiene que ser, ¿no? Y otro tanto de nuevo juntar plata porque es caro. Bien. Después, esto que pusimos acá, que dice una venta sujeta a una condición suspensiva, que como les comentaba recién, sí me he cruzado en casos cercanos. Las otras son más raras, están más reservadas para casos particulares, pero con esta situación sí me he cruzado en la vida digamos, laboral, en la vida profesional. No solamente tenemos esta, que es una que no está del todo arreglada, pero que tiene plena validez, porque como dice acá, nadie nos dice que no puede usarse. ¿Sí? Si el código toma otras y directamente las clasifica, o las clasifica, diciendo, bueno, tenemos unas compraventas que están sujetas a condiciones suspensivas. Estas compraventas que están sujetas a condiciones suspensivas van a ser cuando el comprador se reserva la facultad de probar la cosa, o cuando la compraventa es de acuerdo a usos o a satisfacción del comprador. El plazo para aceptar es de 10 días, excepto que exista otro pacto o que emane de los usos. Bien. Esta primera compraventa, que es la compraventa, que es esta posibilidad del comprador de probar la cosa, es, digamos, tiene la posibilidad de hacer justamente esto, ¿no? Por ejemplo, acá lo ponemos, que también se llama ad gustum. Esta es una posibilidad que tiene quien va a comprar de, en este caso, quien va a comprar no. A ver. Porque ya es un comprador, ¿sí? ¿Sí? El comprador ya lo compró. Entonces, por eso dice el comprador, no es que pruebo la cosa y si no me gusta, no te la compro, porque eso es lo que hacemos todos cuando vamos a probar una remera, ¿sí? Cuando no me queda, no es en esta idea. No es la idea de, che, me haces probar el gusto maracuyá, que no lo conozco, nada, no me gusta. Hablamos de, ya que hay una compra de, por ejemplo, un producto que está ingresando, o que es nuevo, o que nosotros no lo conocíamos, y que queremos ver si nos convence o si no. Se usa mucho en el comercio, porque digo en el comercio, pero en el comercio también se utiliza otra cosa que es otra modalidad. Pero también se puede utilizar esta. Bueno, te lo compro, pero si no camina, te lo devuelvo. O si no nos gusta, o si me trae quejas, o lo que sea, lo devolvemos. Entonces, de probar la cosa. ¿Qué se puede probar? En este caso, no simplemente digo, viste, probar en el sentido de voy a probar el gusto, sino probar, por ejemplo, comercialmente si esto camina. También es otra forma. No solamente probar es, voy a probar el gusto de algo, voy a probar si me convence, sino también probar si es, digamos, compatible con lo que estamos haciendo, si realmente nos va a sumar o no. En ese caso, existe esta posibilidad. La otra posibilidad es como la venta a prueba, pero la venta a prueba es ejercida dentro de los límites de la buena fe. Bien. Y acá lo remarco en rojo para que ustedes al momento de leerlo les quede en claro la situación. Si bien parecen similares, vamos a decir que en el segundo caso el comprador no puede rechazar la compra si lo dado a satisfacción cumple con las características demarcadas.
El primero no está condicionado a características, es una facultad más grande que tiene y que por diferentes circunstancias el comprador decide, ¿sí? Decide no quedársela, ¿sí? No quedársela. En cambio, si estamos en la segunda parte, que es la satisfacción del comprador, en este caso vamos a estar dentro de los límites de la buena fe. Por ejemplo, en este segundo caso, si yo compro máquinas, si yo compro un vehículo, ¿por qué compro el vehículo? Mirá, yo venía teniendo esta camioneta, que nosotros a la camioneta le poníamos tantos kilos y se la bancaba. Nosotros la camioneta la verdad que nos gustaba porque no tenía mucho consumo, para nosotros es importante que transportamos cosas de acá para allá. Y en principio, digamos, es un vehículo que a nosotros nos gustaría que tenga estas características. Imaginen que comprás una máquina, un bien, un vehículo, y cumple con lo que te dijeron que cumplía, vos tenés que estar dentro de los límites de la buena fe. Porque si no, fácil sería comprar un bien, usarlo, devolverlo, comprar un bien, usarlo, devolverlo, comprar un bien, usarlo, devolverlo. Y estamos en Argentina, pasaría, ¿no? Entonces acá te ponen los límites de la buena fe. Te dice que si las cosas cumplen con lo prometido, en este caso, bueno, tenés esta posibilidad. Si en la primera. En ambos casos, la posibilidad para decir sí o no, va a ser de 10 días, excepto que se haya pactado otro o emane de los usos. Y volvemos. Cuando hablamos de venta, entonces también hacemos esta otra clasificación. Ustedes, yo les digo, vayan sacando flechitas, ¿no? Vimos el pacto de retroventa, el pacto de reventa, vimos el pacto de preferencia, ahora vemos venta con reserva de dominio, y ahora en otra flechita tienen que poner 1160, que se divide en dos: posibilidad de probar la cosa o a satisfacción del comprador, con estas particularidades. En una y en otra, la diferencia está en que si una cumple con las condiciones o con los requisitos que me decía que tenía el bien, yo no puedo en este caso devolverla porque sí, porque si no podrían cometerse estas avivadas que yo les comentaba, ¿no? Mira, cumple con lo que te dijimos, entonces no está esta posibilidad. Ahora, ¿qué hora es? Bien, vamos a hablar un poquito de esto. Así me veo. Existen las modalidades en la venta de inmuebles. También el Código Civil establece que los bienes inmuebles se pueden vender de diferentes formas. Por lo general, la más utilizada es al montón, digamos. Después, ¿por qué esto es así? La verdad que yo confío en que, no sé, las medidas de mi casa son las que me dijeron. La realidad es que yo no compré por las medidas. La verdad es que yo compré porque me gusta, porque tiene los lugares que yo necesito y porque el precio era un precio que me gustaba, me convenía, me parecía que era el precio del mercado para un bien en determinado lugar. Sin embargo, digo porque así son por lo general las ventas de inmuebles. Sin embargo, no solamente tenemos que pensar en esta compra-venta para vivir, yo voy y compro esta casa, voy y compro este departamento, sino que también esta idea está pensada para muchas otras situaciones donde tienen que estar aclaradas porque después pueden pasar incumplimientos, pueden pasar cuestiones. Una cosa es eso, otra cosa es comprar cosas que no existen. Ya sabemos que las cosas futuras se pueden comprar, ¿no? Lo vimos cuando vimos el objeto del contrato. Entonces yo compro, por ejemplo, el pozo. Un edificio que simplemente me muestran los planos y una foto linda de cómo va a ser cuando lo termine. Y usted en este caso va a tener un departamento de 100 metros cuadrados, que esos 100 metros cuadrados van a estar distribuidos de esta forma. Entonces, eso es otra cosa. ¿Bien? Por eso, el código lo que nos dice es que cuando estamos en presencia de la venta de inmuebles podemos asumir varias modalidades. Una de los precios una de las formas que podemos asumir es por unidad de medida de superficie.
Por eso dice acá, si el objeto principal es una fracción de tierra, terrenos, aunque esté edificada, no habiendo sido convenido el precio por unidad de medida de superficie, no habiendo sido convenido por precio por unidad de medida, ¿sí? Acá no se usa, pero por ejemplo te dicen, ustedes no sé si habrán escuchado, dice, bueno, un departamento en Puerto Madero, 3.500 pesos, 3.500 dólares de metro, te dicen. ¿Sí? Como para que vos tengas un cálculo que, viste, si no está el precio especificado en la venta, te dicen calcular más o menos ahí porque se vende así. ¿Qué me dice acá? Que si yo compro un terreno, aunque esté edificada, porque puede estar edificada con varias cuestiones, no necesariamente una casa, una propiedad, ¿sí? Puede estar edificada con otras cosas. Puede estar edificada con un tinglado, puede estar edificada con un depósito, puede estar edificada con propiedad que se va en muchos casos, mucho más cuando quedan terrenos en lugares muy lindos y alguien lo tiene pensado para hacer, por ejemplo, un edificio complejo de departamento y demás, no le importa lo que está construido, porque te dicen, no, eso nosotros lo vamos a sacar. Entonces, dice, en este caso, que estás comprando? Vos estás comprando el terreno, porque si ya te están avisando que la casa la van a destruir, lo que está construido, no te importa, la verdad, mucho lo que está construido, pero acá la aclara que esté o no esté construido, dice, pero si a la vez, cuando yo compré, el precio no tenía que ver con una unidad de medida. ¿Qué significa unidad de medida? Significa 2.000 dólares el metro cuadrado. Y yo, ¿cuántos metros tiene más o menos? Y debe tener 150 por lo que dicen los planos. Bien, esa es una forma. Lo aclarás y lo pones. Pero si no está aclarado, ¿sí? Y hay una diferencia mayor al 5% de lo acordado, mayor al 5% de lo acordado, tiene derecho a pedir el ajuste de la diferencia. ¿Sí? Tiene derecho a pedir el ajuste de la diferencia. El comprador que por aplicación de esta regla debe pagar un precio que puede resolver la compra. Entonces, resumiendo este artículo, si yo compro un bien inmueble, pensemos en una fracción de tierra, que no la compré específicamente por la cantidad de metros, sino que la compré porque lo tenía proyectada para hacer algo y a mí me sirve. Pero resulta que después tengo una diferencia de metros muy diferente a la que charlamos, y cuando organizo los planos, en donde yo pensaba poner una cochera, resulta que ahora la cochera me queda más cortita, no puedo ni abrir la puerta, porque contaba con esos metros que no están. Entonces ahí dice, bueno, más allá de que no se haya tomado en cuenta el precio por unidad de medida, de que no haya sido determinante de la compra que hicimos, pero a la vez tenemos una diferencia del 5%, bueno, tenemos que sentar a charlar, dice la artículo. ¿Sí? Nos tenemos que sentar a charlar. Entonces, ¿qué dice acá? Que según los casos, comprador o vendedor tiene derecho a pedir el ajuste de la diferencia, y el comprador, por aplicación de esta regla, puede pagar el precio o puede resolver la compra. Bien, resolver te da la posibilidad de lo que es la resolución contractual, en este caso por incumplimiento del objeto contractual. Bien. Ahora bien, ¿qué se hace con este artículo? Se trata de que, como siempre, la validez del contrato, el consensualismo y tratar de salvar el acto jurídico. Tenemos una solución amigable. Hay que tomar en cuenta que no se le dio demasiada importancia a las medidas, porque si en ningún lado del contrato surge que es importante que cumpla con las medidas porque está planificado de esta forma, entonces ahí sí, no vamos a ir en contra de la validez del contrato. Y en este artículo vemos que se le quita importancia a la edificación porque está prevista para otra situación, así como las que comentamos. Me interesa este terreno para hacer mañana un edificio. Una pregunta, Sí. profesor. ¿Tiene que estar contenida la cláusula? No me quedó claro eso. Sí, sí, sí. Deberá surgir del contrato. Sí, sí, sí. Tiene que estar, sí. Si no, no se puede pedir.
No se puede reclamar la No, falta sí, de la sí, medida. sí, se puede reclamar, sí, sí. Sí está esto es así. Si el precio está establecido dentro del contrato por unidad de medida, vos vas a tener que pagar sí o sí la unidad de medida. Bien, ahora, si no está la cláusula, pero a la vez después hay más de un 5% de lo acordado, ahí te habilita por más que no esté la cláusula. ¿Sí? Ahí te habilita porque hasta vos ya más de un 5. Una cosa es, digamos, por ejemplo, 5 metros menos de cuadrados, ¿no? Que sería un cuadradito tal vez de un campo, es una cosa, 5 metros menos de una casa que vos contabas con los 100 metros y eran 5 metros cuadrados para un espacio en particular, como un lavadero, es mucho, ¿sí? Porque es mucho. Entonces vos, al momento de construir, si no entra el lavadero, ¿qué onda? O yo quería un baño con antebaño, resulta que el antebaño no entra. O yo tenía planificado que esta apertura de metros en un garage, ya resulta que tampoco tengo los metros, el auto entra ahí. ¿Qué pasó? Y puede pasar eso, ¿sí? Entonces sí son más del 5%. Si no, no, porque acá te aclara y te pone justamente un número, como decir, de acá para atrás, y si no fue por eso, si no lo compraste por unidad de medida, bueno, te hubiera fijado en el momento. Bien, hubiera ido y hubiera medido. Profesor, ¿Sí? sí, a mí me pasó bueno, con el terreno le de la pasa. casa, me pasó absolutamente lo mismo. Estaba Está bueno, ¿ves? Tenemos un ejemplo acá. un ejemplo. Llamamos a un agrimensor por inmobiliaria, fue todo, pero nosotros veíamos que el terreno era más chico. Y resulta ser que estaba metido 50 centímetros por 15, no, por 35, o sea, un montón era. 50 centímetros hacia el vecino. Claro, lo O sea, pasó de la lo multiplicás por 30 metros de largo, más 15 dando la por vuelta. 35, sí, era muchísimo. Y Sí. bueno, lo solucionó lo que es la inmobiliaria. Nosotros no nos metimos en ese, pero lo tuvo que solucionar. Lo tuvo que, Sí. claro, Claro, porque ahí se hacen muchos metros. claro. Se hace muchos metros. Si vos estás 50 metros metidos para acá, Claro. y 50 claro, centímetros y 35, porque el terreno es de 35. ahí ya tenés 17 metros. Exactamente. Sí, era muchísimo. Claro, es un número. Y el vecino tenía construcción ya sobre mi terreno. Así que Claro, tuvieron que tirar una pared. claro. Claro. Así Claro, porque para está comentarlo. muy bien el ejemplo porque son cosas que también pasan en la cotidianidad de esto de estar metido en el terreno de al lado, porque a veces también sin mala fe, ¿no? A veces pasa. Otras con mala fe y otras que no le importa y otras que van. Y en ese caso es la persona que te vendió el terreno a vos, si nunca se puso a medir que el vecino construyó 50, a vos te vendió de buena fe, ¿sí? Porque tal vez confió en que la otra parte construyó donde correspondía que construya. Pero vos después tenías proyectado una pieza de 3 metros, una cocina de 3 metros y un garaje de 2,50, y te faltan 50, 70 centímetros, un garaje es un montón, ¿sí? Es un montón que te falten 50, 60, 70 centímetros en un garage, donde muchas veces entras y tenés que abrir y de repente las puertas no se abren, y porque te está faltando un buen tramo. Sí, sí, Entonces, sí, sí. los planos están hechos para esos 50 centímetros que resulta que no están. Exacto. Y te Así trae que mucho. por lo menos lo solucionaron. Lo Y ahí, solucionaron. bueno, ahí te daba esta posibilidad, dice el comprador, si el precio mayor debe pagar, si el otro se lo reclama, pero también Yo puede en ese resolver. caso podría haber resuelto el contrato si... Y había que ver si te daba esto. Había que ver cuántos metros eran en total y cuánto, si pasaba el 5.
porque si es un terreno Claro. grande y vos tenés... Sí, es de Eh, 15 por 35 más o menos. Claro, 15 por 35 tenés 450 metros cuadrados, capaz que no llegaba, había que hacer cuenta. No, Pero hay que siempre se hacer... puede, Bueno, igual siempre, ya encontré. digamos, sí, había que hacer Claro, cuenta. Pero claro. es un tema, es justamente por esas cosas que te da esta posibilidad. ¿Sí? Y también te dice, si vos no compraste exclusivamente por esto y pasa esto, bueno, tratemos de salvar el contrato por esta idea del consensualismo y esta idea de la validez de los actos jurídicos, cuando vimos invalidez de los actos jurídicos al principio y cuando vemos invalidez del contrato, siempre la idea es mantener el acto jurídico, ¿no? Por todos los problemas que trae. Pero bueno, lo cierto es que en la vida cotidiana aparece esto que usted acaba de mencionar claramente, y también pasa cuando uno compra cosas a futuro, y más que nada, el metro, uno termina comprando metros, cuando compra el pozo, por ejemplo. Uno compra un departamento de 70 metros cuadrados, en el plano que ahí me hicieron un dibujo en 3D, me lo mostraron, yo estoy chocho, y después, por ahí un día, esto no, parece que el baño más chico, me parece que la cocina no, resulta que compré una bacha que me dijeron que era, porque te pasa esas cosas, te pasa cuando vos por ahí no vas con el centímetro que ella está contento, va a armar, después de repente decís, qué raro, porque si yo compré específicamente este mueble para acá y no entra. Y ahí cuando a veces pasa. O si yo tenía un garaje de 3 metros en mi casa y entraba perfecto y acá no puedo ni bajarme el auto. Y ahí cuando te salen las preguntas y pueden aparecer estos temas. Bien, ahora sí, puede pasar que uno convenga el precio directamente por unidad de medida, ¿sí? Pero también vuelve a aparecer este del 5%, vuelve a aparecer el 5%, y dice, si el precio convenido por unidad de medida de superficie, el precio total es el que resulta en función de la superficie real del inmueble. ¿Qué significa? Yo voy a construir, vamos a construir departamentos de más o menos 3 ambientes con estas características. Calculamos que cada departamento, después hay que ver qué le sumamos y qué no le sumamos, calculamos que cada departamento va a tener 70 metros cuadrados. Cuando lo terminemos, lo medimos y cerramos el precio. ¿Bien? Porque eso también se acuerda. Dice, bueno, perfecto, acordamos. Ahora bien, si lo vendido es una extensión determinada, en este caso específicamente te dicen que va a tener estos metros, y después excede en 5, también lo mismo, el comprador tiene la posibilidad de resolver. ¿Por qué tiene la posibilidad de resolver? Porque si ya vos te doy un aproximado, ¿sí? Y te digo que vamos a construir departamentos más o menos de 70 metros, porque eso es lo que tenemos planificado, a $1.500 el metro, y después resulta que te construyen un departamento de 80 metros y te pido $15.000 más, pues no los tengo. No los tengo. Entonces también está previsto que en ese caso, si exceden mucho lo que se calculó, lo que se proyectó, lo que más o menos habíamos acordado, me da la posibilidad a mí de decir, vamos a resolver, porque yo esa plata no la tengo. Una cosa es, bueno, me pasé 3 metros, o le sumamos esto, le sumamos un lavadero, o lo que sea. También pasa con terrenos que se compran para, con lugares que se compran para hacer algunos emprendimientos. Si se pasa mucho, acá te da la posibilidad también al comprador de resolver. ¿Por qué? Porque si yo compré por unidad de medida y resulta que lo que acordé es lo que termine midiendo la construcción al momento en el que se hace, y resulta cuando se hace, yo más o menos tenía planificado en mi cabeza $70.000 y ahora tengo que salir a buscar 15.000 y no los tengo, ¿sí? Esto es un departamento en ambiente. Imaginen en un proyecto. Imaginen en un complejo, imaginen cuando te hace un edificio, imaginen cuando la constructora o el otro te dicen, bueno, tantos metros, y después te aparece con un 5% más, una cosa, ya les digo, un departamentito, otra cosa es en construcciones grandes. Ahí dice, bueno, no, yo la plata no tengo y tenía esta plata reservada para tal, yo llego hasta acá. Bien, entonces también está previsto eso.
está previsto que por más que uno acuerde, uno debe tener uno debe tener alguna idea, por eso dice si lo vendido es una extensión determinada más o menos va a ser unos 70 metros, y después resulta que excede, bueno, me da la posibilidad. Entonces nos presentan dos situaciones, ¿sí? La primera, en el primer párrafo, es sencillo lo que veníamos charlando. Si compro una casa de 200 metros cuadrados a un precio de $1.000 el metro, solo queda hacer la cuenta, $200.000. Segundo párrafo. Si resulta que estos 200 metros a $1.000 y luego la superficie real es 210, puede resolver porque se hizo mucho más oneroso de lo pensado. Bien, lo que le acabo de comentar sobre el artículo se lo dejo acá aclarado. Por esto que si nosotros vendemos los inmuebles, por lo general, los inmuebles no toman tan en consideración esto que estamos viendo, pero sí es cierto que para situaciones en particulares sí se toman en cuenta, y mucho más para aquellos lugares donde se tienen proyectadas cosas, ¿sí? Porque en los lugares que se tienen proyectadas cosas, ahí sí comienza a tener mucho más especificidad el tema de los metros, porque yo no necesito que estén, porque para esto lo tengo pensado. Porque en estos 80 centímetros que ahora no están, iba un pasillo. Y este pasillo no lo puedo hacer. ¿Quién me iba a unir los departamentos? ¿Sí? Entonces, se tratan de dejar aclaradas estas cosas. Y decimos que nada dice el código, si la medida es menor a la determinada, calculo que te quedará hacer algún tipo de juicio por enriquecimiento sin causa o buscarle, porque si son menos de eso, no me aclara el código que pasaría. Bien. ¿Qué hora es? No. Bueno, vamos a ver, porque este es un tema que me interesa que lo veamos en detenimiento, que es el boleto de compraventa. Bien, así que como lo tenemos que ver en detenimiento, por favor les pido que anoten, yo por ahí me olvido entre las otras clases y demás, que decir, cuáles teníamos que ver el boleto, porque no lo vimos en la última clase, ¿sí? Y un tema que está buenísimo que lo veamos con detenimiento, porque con esto sí se van a cruzar a cada rato, ¿sí? Esto sí es el día a día, a diferencia de lo que veníamos viendo. Así que está bueno que cada una de estas cosas que están remarcadas en negro le hagamos una explicación como corresponde. Nos vemos la semana que viene, ¿sí? Y como vamos a terminar con esta clase, también si van surgiendo dudas, las vemos ahí. Yo creo que tiene un trabajito práctico, alguna cuestión para meterla acá también para que lo chequemos. Así que nos vemos el viernes, si Dios quiere. Gracias. Recuérdame, por favor, que tenemos que ver boleto. ¿Bien? Bueno, Buen fin de. Hasta la Adiós. próxima, buen fin de. bueno. Finalizar.